Hola, hola, bienvenidos todos a este nuevo intro que me tiene enamorada de Sentir y Decir podcast. Este es un espacio con la misma intención de siempre, hablar desde el alma. Aquí nombramos lo que a veces no sabemos cómo decir para sentir sin tener que justificar. Así que si llegaste por primera vez o si vienes escuchándolo desde hace rato, esto sigue siendo para ti. Gracias por estar aquí. Hola, hola amigos, bienvenidos a Sentir y Decir podcast. Hoy quiero invitarlos a una conversación que nace desde mi experiencia personal, desde esa necesidad de conocer y entender a mi cuerpo, pero sobre todo como de escuchar las señales y de sentirlo, porque me ha costado durante toda mi vida como estar conectada con lo que me dice, con lo que me expresa a través de muchas cosas. Y les cuento que hace 6 meses decidí dejar los anticonceptivos hormonales para entrar en un mundo como del autoconocimiento a través del método sintotérmico, que más adelantico les iré a explicar como más o menos de qué se trata. Y durante ese proceso me encontré con una guía que me ayudó un montón a que este proceso fuera como más liviano, más acompañado, a entenderlo mejor, a no darme tan duro porque uno tiene muchísimos miedos alrededor de esto. Y ella es Andreina, que está aquí conmigo. Andreina es la mujer detrás de Hacia la Raíz. Hacia la Raíz es una comunidad donde cientos de mujeres nos encontramos ahí para conocer nuestro ciclo, para empoderarnos a través del conocimiento y de poder entender qué pasa con nuestro cuerpo en general. Entonces, Andre, bienvenida, qué rico que estés aquí, qué rico poder aprender de ti y seguir haciéndolo a través de este espacio tan maravilloso que es para mí Sentir y Decir podcast. Bienvenida y cuéntales un poquitico de ti. Ay, Mafe, qué felicidad estar acá. Me encanta. Nos lo soñábamos desde hace rato y ahora ya se cumplió. Qué felicidad. No, pues feliz de estar acá. Y bueno, también Hacia la Raíz nace de lo mismo que tú estabas contando, justamente de años de estar desconectada de mi cuerpo, de mi ciclo, de tenerle pavor a un embarazo no deseado, de usar anticonceptivos sin saber que anulaba mi ovulación. Y de pronto como que todo eso se vino abajo, decidí dejarlos, empezar un proceso de conectar con mi cuerpo, con mi ciclo, y así justamente surge Hacia la Raíz y esta necesidad de que todas las mujeres ojalá conectemos con nuestro ciclo, entendamos cómo funciona esta parte de nosotras y que ojalá también podamos administrar nuestra fertilidad sin anticonceptivos. Oh, qué lindo todo eso que dices más adelante, como que lo vamos a desarrollar un poco más porque cada frase tiene demasiado poder y hay Sí. mucha historia detrás. Y justo hoy quiero que en este episodio hablemos como sin mitos, sin tabúes, como que sin miedos. Siento que alrededor de este tema, como lo decía al principio, hay demasiado temor que nos han, pues sí, dicho durante toda nuestra vida y que nosotras mismas como que nos hemos creído porque es como la información que hemos tenido. Entonces, cómo conocer también nuestro cuerpo puede ser ese acto tan poderoso de amor propio que podemos tener. Y yo quiero empezar con esta pregunta que es muy, muy valiosa y como que enfrasca toda la información desde un principio y es ¿por qué es importante conocer nuestro ciclo como mujeres? Uf. Es que nuestro ciclo nos hace ser quienes somos, eso es Mm, lo que nadie nos dice. Es impresionante cómo las mujeres estamos tan desconectadas de nuestro ciclo, no entendemos de qué se trata, nadie nunca nos enseñó, pensamos que de hecho es como un martirio que tenemos que padecer, total. pero lo cierto es que nuestro ciclo nos hace ser lo que somos, nuestras hormonas nos definen todo, nuestra personalidad, nuestro comportamiento, quién nos gusta, quién nos disgusta, con quién empatizamos, en qué momento lo hacemos mejor, cómo nos comunicamos. Todo tiene que ver con nuestras hormonas. Entonces, entender cómo funciona nuestro ciclo, nuestras fases, compatibilizar también nuestro trabajo, nuestras relaciones con esto es absolutamente vital. Y además, también el ciclo es un signo vital, es Mm, decir, que entre más sano sea nuestro ciclo, más nosotras nos podemos beneficiar a nivel de nuestra salud general, no solamente durante nuestros años fértiles, sino sí. también post-menopausia. Entonces, es una inversión a futuro. Tener un ciclo sano, tener una ovulación regular, es una inversión que estamos haciendo hoy para que más adelante podamos también tener una post-menopausia lo más liviana y Sana ligera posible, posible. en Y total. sano, Es exacto. como verlo a largo plazo en realidad, como que no es algo, y también corto porque pues nos ayudan a que en el día a día sepamos cómo irnos yendo por la vida de la mejor manera y como más amable para cada una de nosotras, entendiendo nuestros momentos y fases del ciclo. Pero yo tengo una pregunta y es, ¿por qué, pues aunque menstruamos todos los meses, es algo que tiene como tanto desconocimiento, tanta desinformación y por qué hay tanto miedo alrededor? O sea, si es algo tan común en nosotras y es algo que vive en nosotras. La respuesta a esto es tan profunda porque las mujeres estamos absolutamente desconectadas de nuestro ciclo y de nuestro cuerpo y esto tiene que ver con una historia muy larga donde básicamente
el ciclo y el cuerpo femenino ha sido visto desde la perspectiva masculina. Entonces han sido los hombres los que han estado detrás de todos los avances médicos, científicos y los que han dicho un poco de qué se trata esto de ser mujer. Desde la antigua Grecia, pasando por toda la cacería de brujas, que históricamente fue un evento donde se persiguió a muchas mujeres que sabían mucho del ciclo, curanderas, parteras, que sabían de la fertilidad, que tenían todos estos conocimientos y fueron perseguidas. Ahí se terminó como de aniquilar toda esta información. Y bueno, desde que las mujeres van a la escuela, en verdad se nos enseña que la menstruación es un problema, que es un inconveniente, y ya con la llegada también de la modernidad y de los anticonceptivos, de alguna manera como que el ciclo se anuló y de alguna forma vemos el ciclo como un problema, ¿cierto? Como que qué pereza menstruar, qué pereza los cambios Siempre. hormonales, qué cómodo es usar una pastilla y olvidarnos de esto y poder continuar con nuestra vida, con el trabajo y con la productividad. Entonces, de alguna manera, lo que nos han enseñado del ciclo ha sido desde la perspectiva masculina de que no se entiende realmente la importancia. Solo nosotras que lo vivimos podemos entender realmente de qué se trata. Y sabes que siento yo que yo lo definí mucho como el estar anestesiada. Ahí fue como mi despertar un poco y porque tuve en mi entorno personas que me motivaron a hacerlo. Gracias a Dios, como que un día dije, me peleé con los anticonceptivos y yo, esa es la pelea que más he querido tener en mi vida y como que no había podido. Y en realidad nunca fue porque me fue mal con ellos, porque yo fui una persona que dentro de todo como que tuvo unos resultados buenos con lo que se puede tener en el proceso de los anticonceptivos. No fue como que, ay, me dieron dolores de cabeza y ya los quise dejar por eso, pero sí fue como desde un llamado de conciencia muy, muy personal y muy íntimo, que yo decía, no quiero sentir que toda mi vida estuve dormida, anestesiada, diciéndole y callando y poniendo en silencio de verdad lo que es el poder de mi ciclo, sin entender nada, porque antes de conocerte, mira, yo no sabía, no sé ni siquiera, como que no sabía cuándo ovulaba, cuándo no, cuáles eran las fases de mi ciclo, entonces para mí era como algo súper desconocido y que finalmente lo veía desde el temor, como yo no puedo dejar de los anticonceptivos porque de inmediato me voy a embarazar. Esa es una también de las cosas como más que más cargan a las mujeres a través de esto, y yo quise también hacer este episodio que quiero contarles porque hace poco, dentro de todo mi proceso de andar con Andreina, como que fue muy lindo algo que publiqué en TikTok, un video desde mi cuarto diciendo cómo había sido mi proceso, porque rápidamente les conté que había dejado las pastillas. Y ustedes no saben el montón de personas que se sintieron identificadas, muchas mujeres aún siguen comentando, el video casi llega a 1 millón de visualizaciones donde todas me preguntaban cómo hiciste para no tener miedo, yo quiero, pero apenas voy a empezar justo a planificar y me encuentro con este video, ¿será que sí, será que no? Entonces, qué bonito tener este espacio donde conocemos también como de forma tan cercana a nuestro ciclo y tener a una persona que definitivamente sabe y que ha pasado por muchas cosas y que también esto nació desde tu propia experiencia, ¿no? Entonces, como que quiero saber eso, quiero que empecemos como a desmentir cosas. Entonces, aquí como lo que quiero también preguntar es, ¿qué es nuestro ciclo menstrual más allá de nos sirve para procrear y nada más? O es algo sucio, es una enfermedad. Yo me acuerdo que mi mamá desde su conocimiento chiquita también me decía, ay, ya enfermaste. Sí, Y yo, estoy ¿cómo enferma. así? Como yo ya enfermé qué. Y claramente para las mamás y para todas siempre crecimos así. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito, aparte del ciclo, o sea, para procrear, ¿para qué más es? Sí, es que una de las grandes cosas que nos han distanciado nuestro ciclo y de nuestro cuerpo es que se ha reducido la ovulación, nuestras hormonas solamente a tener hijos. Eso es Sí. falso. O sea, si tú quieres ser mamá o no quieres ser mamá, de todas formas tu ovulación importa. Tu ovulación sí tiene importancia Sí. y es esencial para tu salud general, es esencial para ser quien eres. Eso es súper importante. Qué bonito. Y siento que, pues, y más allá de eso, como que, por ejemplo, el mito uno, yo aquí tengo 3 mitos que son los principales. Las pastillas son la única forma segura de anticoncepción. Yo creo que cuando estuve viendo el curso contigo de Hacia la Raíz, empezamos en una de las clases que decías como mitos y verdades, ¿ustedes qué creen? Y entre todas empezábamos como a decir, para mí esto sí es verdad, para mí esto es mito, y como que tú nos contabas lo que había detrás de cada una de esas cosas. Por ejemplo, las pastillas son la única forma segura de anticoncepción. Es que yo creo que tú, por ejemplo, que vives en este mundo y alrededor de todo, pues muchas se generan esas preguntas y
y es un diario vivir para ti. ¿Qué piensas, por ejemplo, de este mito? No, pues es un mito, remito. Digamos que las pastillas y cualquier otro anticonceptivo que tenga hormonas sintéticas son una opción para prevenir el embarazo, sí, pero no son la única opción. Y creo que las mujeres necesitamos información completa sobre esto y lo que se llama consentimiento médico informado. Y es que las pastillas anticonceptivas, los anticonceptivos hormonales en general, tienen hormonas sintéticas, son fármacos y por tanto también tienen riesgos para nuestra salud. Y una de las cosas más importantes que tenemos que saber respecto a todo esto es que anulan nuestra ovulación, la mayoría de ellos. Entonces, nosotras necesitamos ovular, que es lo que estamos conversando, Sí. y es algo que ya hoy en día tenemos evidencia suficiente de que la ovulación no está ahí solo para hacer bebés, es algo importante para las mujeres en general. Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta. Y otra cosa es que al ser fármacos, obviamente que hay efectos secundarios, que también las mujeres hemos estado hablando de eso mucho desde el primer anticonceptivo que salió al mercado, que van desde depresión y un montón de riesgos que Sí, sabemos y que hemos vivido, que también influyen en nuestro deseo sexual, en nuestro goce sexual, sí. afectan nuestra salud a todo nivel. Y eso es algo que las mujeres tenemos que saber. Y tenemos que saber que también hay otras opciones para prevenir el embarazo que no solamente son anticonceptivos hormonales. Uno de los métodos que pueden funcionar son los métodos naturales, que son los que justamente sirven para reconocer el ciclo, entenderlo y saber cuándo estoy fértil y cuándo estoy infértil, porque nosotras no somos fértiles el Sí. 100% del tiempo, ¿Qué es lo que nos han hecho creer? Es como que que cuidado. es el que- gran engaño que hemos vivido. Sí. Hemos vivido el gran engaño de pensar que somos fértiles el 100% del tiempo, que en cualquier momento nos podemos quedar embarazadas y eso no es real. Nosotras solamente ovulamos una vez por ciclo, una vez al mes aproximadamente. Y somos fértiles entre 5 y 7 días por ciclo. Un ciclo puede durar 23, 25, 28, hasta 35 días. Entonces quiere decir que solo hay una pequeña porción de ese tiempo donde Sí. nosotras realmente nos podemos embarazar. Y esos días tú los puedes identificar. Esos son los que se llaman métodos de reconocimiento de la fertilidad, Sí. dentro de los cuales está el método sintotérmico, Ujú. del que ya vamos a hablar en detalle. Exacto. Pero también están, por ejemplo, todos los métodos de barrera, También. que el preservativo sigue siendo un método súper importante e imprescindible para la mayoría de personas, especialmente si quieres prevenir ITS. Entonces, es un método anticonceptivo y es bastante efectivo, entonces también es una opción. Sí. Y también hay un montón de otras cosas que se pueden hacer que no son relaciones penetrativas Sí. y que especialmente cuando usamos un método de reconocimiento de la fertilidad sirve mucho para compatibilizar, tener una caja de herramientas donde yo en días fértiles puedo usar otras cosas, Otras puedo cosas, hacer sí. otras Exacto, cosas. no cerrar como solo es esto y ya no hay nada más y claramente. Exacto. Mito 2. Si dejo las pastillas, mi ciclo se va a descontrolar o voy a quedar embarazada enseguida. Por ejemplo, ese era el mío. Debo decir que para mí, cuando mi mejor amiga empezó a hacer el método sintotérmico, ella me dijo, no, sabes que todo es conocimiento. Tú vas a darte cuenta que cuando más empieces a conocer el método, vas a estar súper confiada y tranquila porque todo es muy exacto. O sea, el cuerpo es una maravilla y funciona de manera perfecta. Pero yo decía, no, es que simplemente yo nunca he tenido un ciclo regular, entonces esto se me va a disparar y justamente voy a quedar en embarazo porque claramente, o sea, todo se me venía a la mente en dudas y en dudas y yo decía, de verdad, siento que puede ser el momento donde menos quiero quedar en embarazo y pues como que el llamado donde más lo quiero hacer, pero entonces era como que los pros y los contra. ¿Qué piensas de este? Si dejo las pastillas, mi ciclo se va a descontrolar y voy a quedar embarazada enseguida. Son dos mitos diferentes en uno, por decirlo así. Lo primero es que cuando dejamos los anticonceptivos, efectivamente nuestro ciclo entra en un proceso de transición. Ya hoy en día sabemos que ese proceso puede durar hasta 18 meses y de hecho hace poco estaba viendo un estudio más reciente donde decían que puede ser entre 9 y 12 ciclos en los que una mujer puede terminar como de ya estabilizarse después de haber dejado los anticonceptivos. Quiere decir que esos primeros ciclos probablemente pueden ser un poco diferentes. Pero ojo, no le pasa a todo el mundo. Hay mujeres que vuelven a ovular muy rápidamente después de dejar los anticonceptivos y Sí. que vuelven a tener un ciclo más o menos esperable, Regular. normal, regular. Pero lo que vemos cuando ya usamos el método sintotérmico y conocemos la ovulación ya en detalle es que esos primeros ciclos sí o sí tienen deficiencias porque obvio, o sea, yo llevo mucho tiempo sin haber ovulado, sin haber tenido un ciclo, entonces el Sí. cuerpo tiene que volver a hacer algo que no hacía hace mucho tiempo. Yo siempre le digo a mis alumnas, porque además nosotras usamos anticonceptivos en general durante años Sí. y muchas de nosotras
5, 10, 15, incluso hasta 20 años. Entonces, si yo llevo, por ejemplo, sentada en esta silla durante 10 años y un día yo me quiero parar, pues obviamente que no me voy a poder parar perfectamente de inmediato y mucho Claro. menos si quiero caminar y después correr una maratón, como que obviamente que lo vas a poder hacer en algún momento, pero quizás no va a ser a la primera. Entonces, eso es algo que tenemos que entender cuando dejamos los anticonceptivos. Hay una transición, el cuerpo necesita atención en ese proceso también y hay que entenderlo. Eso es Sí. una cosa. Pero si yo tuve algún problema de irregularidad o algún problema de salud hormonal previo a usar anticonceptivos y el anticonceptivo se me dio como una solución o como un tratamiento para esto, yo tengo que saber que el anticonceptivo en verdad no estaba solucionando de raíz lo que estaba pasando. Por tanto, cuando yo dejo el anticonceptivo, vuelven esos problemas. Sí. Ese es el descontrol que muchas dicen, ¿no? Claro, si yo antes de usar anticonceptivos tenía ciclos irregulares, tenía dolor menstrual, tenía sangrados muy abundantes, tenía acné, cuando yo deje el anticonceptivo, dado que no hice absolutamente nada para trabajar en eso, aparte de tomar el anticonceptivo, que lo que hizo fue anular el ciclo, pues todos los síntomas van a volver. Claro. Entonces, tengo que tener en cuenta eso porque si yo usé anticonceptivos para tapar de alguna forma estos síntomas, tengo que saber que tengo que empezar a trabajar en esto desde antes de dejarlos, ojalá, para que cuando los deje va a haber una transición, pero quizás va a estar más amortiguada Sí. y saber que igual eventualmente en el tiempo las cosas se van a ir organizando, especialmente si yo tengo la ayuda que requiero. Eso hay que entenderlo por un lado, Sí. porque no es que se descontrole porque sí, es porque Ya el venía cuerpo, y yo simplemente lo corté. ya venía, no hice nada por ello y ahora otra vez van a aparecer los problemas y me voy a tener que hacer cargo de esos problemas. Aquí hay una frase muy linda que tú una vez me dijiste y fue, hay que tenerle paciencia al cuerpo. O sea, nos la pasamos media vida con anticonceptivos. Por ejemplo, yo duré 13 años tomando anticonceptivos y de la noche a la mañana quiero que mi ciclo sea regular, no tener acné, no pasar por ningún problema, sabiendo que mi cuerpo está volviendo a aprender a caminar, por decirlo así. O sea, me dijeron como tú nunca dejaste que tu ciclo madurara y entonces en este momento que está volviendo a empezar como a madurar, quieres que ya esté maduro. Obviamente eso no va a pasar. Entonces hay que ser realmente compasivos y realmente entender que es un proceso, que hay que tenerle paciencia y que otra frase es que las mujeres nos la pasamos media vida tratando de no quedar embarazadas y la otra media vida tratando de sí. Es como un miedo a no poder ser mamás y un miedo a ser mamás. Entonces, qué locura, nos la pasamos como en esta duda entre una cosa y la otra. Más bien hay que aprender a conocernos y entender cómo funciona para que en el momento que de verdad queramos hacerlo o no queramos hacerlo, tengamos las herramientas de cómo. Entonces, me Total, parece súper. acabas de decir las dos frases que más le Sí. repito a mis Amo, alumnas. es que me quedaron aquí marcadísimas. Fue una Sí, hay que locura. tener mucha paciencia con el cuerpo y darle lo que necesita. Tu Sí. cuerpo te esperó años para que dejara los anticonceptivos y ahora como que pretender que de un día para otro va a estar perfecto, no es Sí. así. Y qué mejor si yo igual estoy pensando en ser mamá en un futuro, pues justamente empezar desde Prepararme, ahora, total. exacto, a cuidar mi ciclo y mis hormonas y no esperar a recién dejar los anticonceptivos para ahí hacerme cargo de mi salud y de mi ciclo. Bueno, entremos en materia con el método sintotérmico explicado, porque a mí me decían esto y yo, ¿cómo así que mi cuerpo, que la temperatura, que el flujo? O sea, no entendía absolutamente nada, como si me hablaran en chino. Entonces esta mujer es experta literalmente en el método sintotérmico, que es un método natural, sin hormonas. Y la primera pregunta es, ¿qué es este método y en qué se diferencia de los otros métodos naturales o anticonceptivos tradicionales? Perfecto. El método sintotérmico es uno de los métodos más efectivos dentro de lo que son los métodos de reconocimiento de la fertilidad, donde hay varios. Siempre se confunde el método sintotérmico con otros métodos de reconocimiento de la fertilidad. Por ejemplo, el método del ritmo, que es súper inefectivo. El método del ritmo es entrar a una aplicación y poner, estoy menstruando hoy, y la aplicación me dice, entonces estás fértil tales días. Y no sabía que muchos lo practican, o sea, es una locura. Yo no, ¿cómo son tan confiadas? Para mí eso no es un método confiable en lo absoluto. Pero claro, ese es el mismo método que usaban las abuelitas, Sí. que se basaba en el calendario, exactamente. Y eso tenían 10 supone, hijos. exacto, supone que tú ovulas en el día 14, que los ciclos duran aproximadamente 28 días siempre. Entonces, eso no es una realidad para la mayoría de las mujeres. Además, la ovulación es sensible a algunos factores. A veces se puede retrasar o adelantar, como que no podés estarte Sí. fiando por una aplicación que no sabe nada de ti. Entonces, eso es súper importante. Dentro de los métodos de reconocimiento de la fertilidad también está el método del ritmo, que es muy inefectivo. Entonces, el método sintotérmico no es eso.
Hay otros métodos de reconocimiento de la fertilidad que son, por ejemplo, los que miden el flujo, como el método de Billings, que también se conoce mucho, es un método un poco menos efectivo. Y también están estos aparaticos que se usan mucho, que son muy populares como dispositivos que te miden la temperatura y te van Sí. también haciendo predicciones, como el Daisy, Natural Cycles. Estos dispositivos tienen una efectividad también un poco menor porque solamente usan temperatura y un algoritmo. Y la diferencia con el método sintotérmico es que tú sabes el 100% de lo que está pasando. No estás esperando a que la aplicación o el dispositivo te diga estás fértil o ya no estás fértil, sino que tú eres la que está ahí viendo cada signo y la que sabe cuándo estás fértil y cuándo estás infértil, porque aprendes a hacer todo esto desde cero. Entonces, básicamente, aprendemos a registrar algunos signos de nuestro cuerpo que nos dicen en qué momento del ciclo estamos. Los más Sí. importantes son el flujo cervical y la temperatura, que tú Sí, ya sabes, ya eres sí. experta. Sí, ya ahí voy. Exacto. Y eso nos permite hacer un mapa del ciclo, porque el flujo y la temperatura es muy fácil. El flujo se produce en el cuello del útero y es una especie de Airbnb de los espermatozoides. Es Literal, decir, ahí se hospedan. exacto. Es decir, no hay embarazo si no hay flujo cervical. El flujo Ok. cervical es el tercer elemento para lograr un embarazo. Yo puedo tener el óvulo divino y el espermatozoide espectacular, pero si no hay flujo cervical, no se pueden encontrar. El flujo, Los transporta. exacto, Así de sencillo. los transporta, los nutre, los capacita, los aloja hasta por 5 días y también los selecciona. Los que no están muy buenos los pierde por ahí, se mueren entre el flujo, mientras que los que están mejor capacitados los selecciona y los va llevando al óvulo cuando es el momento de fecundar. Por eso es tan importante observarlo y se puede observar muy claramente cerca de la ovulación. Por eso hay estas fotos como de este flujo así como Sí. transparente, acuoso, Sí. elástico. Ese es un tipo de flujo, pero también puede haber un flujo más grumoso, pegajoso, que si yo lo veo cerca de la ovulación igualmente es fértil. Igualmente es fértil. Sí. Exacto. Y la temperatura es importante porque después de nosotras ovular, producimos progesterona, que es una hormona que nos convierte en una incubadora humana, porque el desarrollo del embrión necesita que nosotras tengamos una temperatura un poquito más alta, como las aves que tienen que empollar sus Claro. huevitos. Entonces, si nosotras medimos la temperatura, después de ovular vamos a ver que la temperatura sube un poquito. No es una gran subida de temperatura, es Sí, no. más o menos Yo 0.2. pensaba que también ya tenía Sí. que tener fiebre prácticamente y nada que ver. Claro, o sea, no va a subir como de 36 a 40 No, o de 36 cero. a 38, no, sube como 0.2, pero ya es suficiente para que el cuerpo tenga una temperatura un poco más elevadita y pueda desarrollarse un embrión. Y sea que yo quiera ser mamá o no, eso pasa todos los ciclos. Entonces, con ambos signos tenemos un mapa del ciclo y podemos saber cuándo estoy fértil y cuándo no. Todo esto funciona con ciertas reglas, conceptos que usamos para interpretar. No es como que Sí. en este podcast les pueda contar cómo No. hacer para saber cuándo están fértiles y cuándo no, Y es pero bien más o menos extenso. funciona así. Sí, sí. Y sabes que hay un tercer factor que no se usa mucho, pero que también lo he escuchado y es el del cuello, la ubicación del cuello, ¿cierto? Sí, Uterino, ¿no? es un signo opcional, el Ok. tacto de cervix. Yo Ah, puedo ok. saber si el cervix está más arriba o más abajo porque el cervix, que es el cuello del útero, Ah, ya. que en general estamos más familiarizadas con él porque nos hacen la citología y nos sacan de ahí Literal. una muestra, exacto, pero básicamente es el final de la vagina. Si yo meto mis dedos, al final voy Es a el cuello sentir del útero. algo como un tope. Ajá. Ese es el cervix. Y el cervix se va moviendo y va cambiando también a lo largo del ciclo con las hormonas. Cuando estamos Ok. cerca de la ovulación, se va a abrir justamente para facilitar que entren los espermatozoides. Va a subir también para cortar el camino hacia las trompas, que es donde tienen que llegar a fecundar. Entonces, de alguna manera, si yo aprendo a hacer bien este examen, también puedo ir rastreando eso, pero es un signo opcional, complementario. Sí. Siento que este método sintotérmico es un método que no es de la ley del mínimo esfuerzo. Uno tiene que literal estar enfocado en uno, concentrado, y por eso me parece tan poderoso, porque como que te guía y te acompaña a que te conozcas como mujer en tu ciclo al 100%, porque tienes que estar atenta a todas las señales. No es como que, ay, se me olvidó y pues puede pasar claramente, pero sí tienes que estar atenta y concentrada. Entonces también es bonito como saber que aquí no simplemente vas a hacer lo que hacías con las pastillas, que te tomas una pastilla y ya sabes que no vas a quedar en embarazo, sino que tienes que estar atenta, y eso me pareció bonito porque me pasaba a mí que
no sé, mantenía como tan no, metida en redes, metida en el afán del día a día y en mis cosas, que me olvidaba de mí y de ir como a la observación propia. Y esto me ayudó a conectarme, a estar otra vez en el presente, que es una como de las filosofías de vida más grandes que yo tengo, de estar en el momento presente, y este método me ha ayudado 100% a hacerlo. Quiero Totalmente. por eso preguntarte también por qué es importante hacerlo con acompañamiento y responsabilidad, que al principio como que yo decía, ay, yo creo que yo puedo sola, yo voy a ir investigando, pero yo no lo quise dejar al azar porque pues es algo demasiado importante y podía de verdad quedar en embarazo si no lo hacía bien y con compañía. Entonces, ¿por qué es importante, André? El método sintotérmico es como aprender a manejar un carro, tal cual. Sí. No sé si hay personas que quizás tienen una facilidad un poquito más de aprender solas y como de ir practicando solas, está perfecto, pero sí tienes que tener en cuenta que hay una curva de aprendizaje, igual que cuando empiezas a manejar un carro. Sí. Entonces, si tú al principio, cuando estás manejando un carro, estás pendiente de todas las variables, porque obviamente nunca nadie te enseñó a manejar un carro, entonces como que uno se Literal. sube y está pendiente del semáforo, del cambio, de qué tengo que hacer ahora. Pues obvio, porque son cosas nuevas. Entonces, Claro. lo mismo tenemos que esperar del método sintotérmico. Al principio va a ser un poco así, porque son cosas nuevas que nadie nunca me enseñó y porque tenemos que partir de cero, de entender cómo funciona la ovulación y un montón de cosas que nadie nunca nos dijo. Pero después se vuelve parte de tu vida y esa es la magia y a lo que apuntamos. Es Sí. decir, más o menos después de 3 meses ya esto se vuelve más parte de mi Más día a día. automático, sí. Exacto. Entonces, cuando tú ya aprendes a manejar un carro, pues ya no te montas viendo cada una de las variables, sino que ya puedes conversar con alguien, poner música y como que sigues manejando el carro de una forma un poquito más orgánica, espontánea y no fijándote en cada cosa. Eso es lo que hacemos con el método. Al Sí. principio va a ser un aprendizaje, pero después ya es parte de tu vida. Sí. No sé si te pasó eso, como que ahora quizás ya vas a Total. revisar tu flujo y no es que tienes como que mega acordarte, ponerte una nota, como que ya es parte de Ya ti. es parte, exacto. Ya estás modo observación constante. Exacto. Sí. Entonces, ¿de qué depende yo decidir si quiero aprender el método con compañía o si quiero como picotear información aquí y allá en redes Que sociales? te van a decir también muchas cosas diferentes. Puede pasar también que uno lo enredan como aquí una persona piensa esto, la otra Sí. piensa esto, y son miles de teorías que es mejor irse por un camino. Sí, y ya. total. Yo creo que la decisión de si aprendo el método sintotérmico un poco picoteando información por aquí y por allá, o si realmente me inscribo a un curso y lo hago bien de principio a fin, sea que lo aprenda de forma autodidacta, con un curso autodidacta, o de forma más acompañada, con un curso grupal o personalizado, la decisión de fondo es qué tanta efectividad anticonceptiva estoy buscando. Ujú. Si yo estoy buscando simplemente entender un poco, irme familiarizando, ir ahí intuitivamente explorando esto, está perfecto. Puedes aprenderlo viendo información por Claro. aquí o por allá o herramientas que encuentres y no necesariamente te tienes que inscribir a un curso. Pero si tú quieres realmente usarlo como un método anticonceptivo, si quieres que alguien también te dé feedback de qué se ve en ese gráfico a nivel de salud hormonal, porque también podemos tener información de Sí. salud, entonces en ese caso sí recomiendo que tomes un curso y lo que sabemos hoy en día del método y de su efectividad es que puede llegar a ser hasta 99.6% efectivo Buenísimo. con uso perfecto, con uso típico 98%, que incluso es más que las pastillas, Ujú. que con uso típico tienen un 93% de efectividad. Esa efectividad del método depende de qué tanto acompañamiento tú tienes. Claro. Entonces, si yo quiero la máxima eficacia, tengo que aprenderlo de forma acompañada. Si no quiero la máxima eficacia, bueno, quizás lo puedo aprender de forma autodidacta. Ujú. Y si no lo quiero usar ni siquiera como anticonceptivo, bueno, puedo quizás picotear información en Instagram Ya. o en TikTok o como Y sea. obtener datos, exacto. Exacto. Entonces, eso es súper importante tener en cuenta respecto a la eficacia anticonceptiva. Y acá hay algo muy importante que tenemos que entender y es la escala de intención. ¿Cuánto quiero yo embarazarme o evitar el embarazo? De Sí. 1 a 10, porque no todas somos iguales. Estamos muy acostumbradas a que usamos un anticonceptivo hormonal y es blanco o negro. Tú me hiciste esa pregunta cuando estábamos Sí. empezando y yo era como, no, cero, yo no quiero. No quiero Fue nada. como, y ella como, no, pero en realidad tú sí quieres también después. Es como que hay que ver bien cuál es esa sensación de querer o no querer embarazarme. Exacto.
cuando usamos un anticonceptivo hormonal es blanco o negro, es Sí. decir, estás evitando o estás queriendo lograr el embarazo, no hay nada más. Sí. Pero cuando no tienes una puerta automática, se abren muchos grises y siempre pregunto de 1 a 10, ¿cuánto quieres evitar? 10 es, mejor dicho, si me quedo embarazada, me muero, abortaría, o sea, no podría con esto. Ujú. 1 es ya estoy buscando súper activamente haciendo todos los tratamientos porque me quiero embarazar ya. Pero también hay 9, 8, 7, Yo 6. puse 3. Estoy como que más acá que allá. Pero 3, no, 3. más hacia O sea, el final, es decir, como más sí. 8, 7 en verdad. No, pero sería. yo en ese momento como que puse 3 porque si pasa, es como que bien, o sea, no lo estoy buscando, pero que si llega a pasar, sí, pero creo que fue Claro, al al revés. revés. Yo lo entendí entonces al revés. O sea, Sí. si es hacia 10, era como que... Hacia 10 es máxima eficacia. Ok, bueno, entonces sí, Entonces como sería que como que un 8, 7. un 8 7 en mi caso, ya entendí. Sí. Exacto. Entonces no podemos comparar, no sé, alguien de 22 años que está estudiando, que no tiene Sí. pareja estable, que obviamente quiere un 10 de efectividad. Sí. Pero si yo en cambio, no sé, tengo un trabajo estable, tengo una pareja, en verdad en este momento no quiero mucho, pero si llega igual lo asumo, como que sería una bonita sorpresa. Bueno, eso es de pronto Sí. un 7, entonces quizás estoy más abierta a un embarazo sorpresa. Ujú. Esa es la conciencia que tenemos que tener respecto a qué efectividad estoy buscando. Si no Sí. quiero la máxima eficacia, de pronto puedo aprender de otra manera, pero si sí quiero máxima eficacia, entre más acompañada esté, mejor. Mejor, total. Acá hay una que me parece chévere también entender y es qué beneficios has visto tú en las mujeres que deciden hacerlo, porque dirán como, ay, ni para qué, pues nada, simplemente hago otra cosa más fácil para mí, pero qué beneficios hay detrás de este método. Yo creo que el mayor beneficio es entender nuestro ciclo como una experta, realmente saber en qué fase estoy, en qué momento estoy. Eso empieza a hacer un cruce muy fuerte de información internamente, de conocerme realmente. Y eso es algo que se abre a través del método sintotérmico de forma muy objetiva. Entonces, para personas que quizás nunca han estado conectadas con su cuerpo, nunca han estado conectadas con su ciclo, empezar a registrar de esta forma un poco más objetiva y ya saber cuándo estoy ovulando, cuándo estoy fértil, cuándo estoy infértil, en qué fase estoy. Eso de alguna forma crea unas conexiones internas Claro. que reconstruyen esto que perdimos de esta brújula original. Después quizás más adelante puede que ni siquiera registres más, pero eso ya queda Ya de alguna sabes. forma restaurado. Exacto. Ajá. Y también toda la información que te da sobre tu salud. Yo creo que antes del método sintotérmico quizás podemos ser un poquito más dejadas con nuestra salud hormonal y especialmente con nuestra ovulación. Pero cuando tú ya registras con el método, estás muy pendiente de que sí quiero ovular de forma regular, Ay, total. sí quiero ver flujo, sí quiero ver temperaturas estables, una buena progesterona, buenas hormonas, sí quiero ver Claro, porque eso en también mí. son signos que también te pueden indicar otras cosas que están fallando en tu sistema. Es muy lindo como ese Exacto. poder que te da Claro. definitivamente. Entonces me vuelvo más guardiana de mi salud, de mi ovulación, de que sí quiero ver un ciclo sano y estoy más dispuesta a hacer también cosas por eso, quizás cambiar de hábitos, quizás consultar a alguien para tener una opinión, quizás compatibilizar mejor mi alimentación, mi entrenamiento con mi ciclo. Estoy mucho más abierta a eso porque estoy viendo ahí los resultados y la importancia de ovular de forma regular. Qué bien. Aquí las preguntas como que me hicieron mucho en este video que les conté de TikTok, personas que ya habían estado empezando el método sintotérmico, otras que quisieran, que tenían las dudas. Yo creo que a ti te llegan preguntas todos los días, pero estas fueron las principales y la primera es si tengo ciclos irregulares, ¿puedo usar el método? Yo, por ejemplo, en mi experiencia, siempre fui una mujer con ciclos irregulares, los poquitos ciclos que pude tener antes de las pastillas y ahora todavía están irregulares, pero estoy ahí en el proceso de que mi cuerpo se está acomodando. Entonces, esa es la primera. Sí se puede usar el método sintotérmico en cualquier tipo de ciclo. Lo más importante cuando tengo ciclos irregulares es justamente trabajar en regularizarlo, que eso también es algo que Sí. en lo que apoyamos en Hacia la Raíz, porque justamente no es solamente observar, sino que la verdad, la buena parte de las mujeres tenemos problemas hormonales. Entonces, Sí. cuando ya empezamos a registrar el ciclo, nos damos cuenta que el ciclo no está como tan óptimo y por ende hay que hacer algunas cosas. Entonces, podemos observar cualquier tipo de ciclo con el método sintotérmico, sea regular, sea irregular, sea de cualquier manera, pero eso no significa que no vayamos a trabajar en regularlo, porque los ciclos sí se pueden regular y es a lo que queremos llegar. Queremos tener un ciclo regular y hacer todo lo que esté en nuestro alcance para poder regularlo. Ok.
¿Qué pasa si fallo un día o no registro algo? Esa es otra pregunta, esa pregunta es buenísima porque siempre Por ejemplo, me yo dicen, anoche, a mí se me olvidó ponerme el brazalete con el que yo me estoy tomando la temperatura todas las noches y yo entro en pánico. Como que todavía me falta tenerlo en automático, como que tranquila, mañana será otro día, no importa, pero entro en pánico porque yo digo, no, pues qué tal que ese era el día en que ovulé y no me di cuenta. Entonces, bueno, responden a César. no, la verdad es que el método sintotérmico tiene que volverse orgánico, tiene que volverse parte de tu vida, entonces se puede ir de alguna forma flexibilizando. ¿A qué voy con esto? Obviamente que si yo estoy queriendo confirmar una ovulación, voy a tratar de sí tomarme las temperaturas esos días, sí revisar mis flujos esos días, pero hay muchas mujeres que, por ejemplo, solamente están registrando para confirmar ovulación y después de que confirman ovulación dejan de registrar hasta el ciclo siguiente. Después en la menstruación no registran y retoman más adelante. Entonces depende de la Sí. mujer, depende de la circunstancia. También tengo alumnas que registran absolutamente todo, mejor dicho, cómo se sintieron, si Son muy tomaron café, si juiciosas. entrenaron, si no entrenaron, cómo están hoy de energía, de ánimo, o sea, todo. Tiene unos gráficos súper completos, nunca se salta una Así temperatura. es mi mejor amiga Antonia, que es la que te digo que aprendió empíricamente y eso le funciona a ella porque ella es muy juiciosa y es así rajatabla, como que le gusta investigar, pero esa es su personalidad, por ejemplo, yo no tanto, entonces por eso yo sí necesito acompañamiento. Exacto. Y tú puedes registrar de forma más minimalista solo el flujo y la Sí. temperatura, lo que te va a tomar algunos minutos de tu día nada más, o puedes registrar así como esto todo súper completo con Claro. información complementaria y todos los días y no saltarte una temperatura, como que cualquiera de las dos está bien. A lo que voy es que no necesariamente si yo aplico el método todos los días sí o sí tengo que estar registrando, puedo optar por registrar solamente los días cercanos a la ovulación, confirmar ovulación, después Sí. no registrar y se va versatilizando. Hay momentos incluso de la vida donde yo puedo dejar de registrar. Sí. Tengo alumnas, por ejemplo, en búsqueda de embarazo que quizás quieren ya soltar un poquito el tema y no registran ya temperatura, solamente registran su flujo porque es imposible no ver el flujo después de que ya hace parte de ti Sí. y no registran nada más. Entonces se va versatilizando de alguna manera. El método tiene que hacer parte de tu vida e ir ahí día a día acomodándose. Y hoy en día también hay opciones como la que tú estás usando, que es el El Temdrop, Temdrop. el termómetro inteligente, que te lo pones mientras duermes como un brazalete, te toma la temperatura mientras duermes, ni siquiera te tienes tú que tomar tu temperatura. Exacto, como no levantarme al otro día a la misma hora, porque eso es lo que a mí se me dificultaba por mis cambios de horario o los viajes o las cosas, esa es una buena opción. Exacto, entonces Total. la mayoría en verdad aprendemos a tomarnos la temperatura con un termómetro normal, Yo de empecé con hecho, ese, exacto, súper. de hecho hasta de fiebre, ni siquiera necesitas un termómetro súper profesional, ya con eso tú puedes confirmar ovulación o ver si estás ovulando o no, pero si acaso yo digo, pucha, de verdad no pude con esto, no quiero tomarme la temperatura al despertar, que es lo que hacemos cuando nos despertamos, la tomamos y hay que mantener más o menos una hora parecida para que Sí. haya un estándar, pero si no, está por ejemplo esta opción del termómetro inteligente. Ya hoy en día, si es que de verdad no pudiste con la temperatura, en verdad hay opciones. Sí, 100%. Te es haces un fácil. plan de ahorro, te compras tu termómetro inteligente, te sirve para toda la vida y ahí está. No tienes que hacer nada más que ponerte el brazalete en la noche y se Y acabó. ya. André, aquí hay una que es como muy curiosa y es, ¿qué hago si tengo pareja? Porque uno creería que es algo solo de uno, pero ¿qué hago si tengo pareja y él no confía en este método? 3 mujeres me hicieron esta pregunta en el TikTok, entonces me pareció curioso. Siento que una pareja que realmente me apoye en mis decisiones y en cuidar mi salud, si es que yo decido dejar los anticonceptivos, es imprescindible. Estar en la Sí. misma página es muy importante. Para mí, una pareja que no te apoya a dejar los anticonceptivos sabiendo que tu salud está de por Sí. medio, una pareja que no está abierta a variar, a responsabilizarse de otra manera, a usar preservativo, a buscar otras opciones, es una pareja que quizás ya no va a ser compatible contigo en este nuevo momento de tu De vida, la vida. donde quieres cuidar tu salud, donde quieres entender tu ovulación y tu ciclo. Entonces, la pareja sí vive una transformación y para ello es imprescindible que la pareja que esté contigo esté en la misma página, esté abierto a hacer cambios, porque cambios va a haber. ¿Van a ser incómodos? Probablemente sí, especialmente si llevas años solamente teniendo relaciones penetrativas y no variando tu repertorio sexual, que yo creo que es Sí. uno de los grandes problemas que tenemos en relaciones largas y en general, como que estamos muy enfrascados en que esa es la única única relación opción, que sí, sí. tenemos
Y no es así, hay un montón de cosas por hacer. Y también hay muchas parejas que tienen como una cierta resistencia a usar preservativo y eso Sí, también hay que irlo de alguna manera cambiando porque el preservativo igual va a ser una buena opción sí. para poder usar en días fértiles y especialmente si no tienes pareja estable, si quieres prevenir ITS, tienes que amistarte con el preservativo. Entonces, la pareja primero tiene que estar en la misma página, si no quizás No. algo está pasando en la pareja porque no me está acompañando en mis Sí. decisiones. Y segundo, sí hay cambios, sí hay una transformación, pero si hay una pareja abierta y dispuesta a hacerlo, se puede e incluso vas a llegar a un momento de disfrutar tu sexualidad aún más, una Mm, sexualidad mucho más variada, mucho más rica mm. y a poder dialogar con los ritmos de tu cuerpo, porque eso de que en cualquier momento puedes tener relaciones penetrativas y no quedar embarazada es antibiológico, o Es sea, no antibiológico funciona total. así. Sí, Hay días fértiles y hay días infértiles, es como funciona nuestro cuerpo. Entonces exacto. también busquemos y construyamos parejas que cuiden eso. Siento que desde el principio puede ser un tema de conversación, como que mira, esto es importante para mí y decirlo desde el inicio, como que yo quiero manejarlo de esta manera, saber si es la persona está de acuerdo y si no también como crear acuerdos, no sé. Siento que es importante hablarlo en pareja porque es un antes y un después, o sea, y que a uno lo apoyen en el proceso, o sea, que le estén preguntando, mira, ¿cómo fue esto? ¿Cómo vas? En qué ciclo, en qué etapa del ciclo estás? Eso es divino, como que uno se siente de verdad acompañado. Total, y se puede hacer un proceso de transición también. Por ejemplo, los días completamente infértiles después de la ovulación, cuando yo ya he Ujú. confirmado ovulación y ya sé que efectivamente estoy re infértil, yo puedo empezar a jugar con eso, a ir perdiendo, digamos, el miedo, porque tanto yo como mi pareja tenemos miedo, porque nos enseñaron que en cualquier Obvio. momento podíamos quedar embarazadas, lo cual ya sabemos que no es cierto. Ujú. Pero de alguna forma se va haciendo un plan de acción para que la pareja vaya entrando en confianza y ya después ya sé que efectivamente no puedo quedar embarazada en cualquier momento y ya los dos vamos a estar más tranquilos, pero la pareja va a vivir esa transformación. De hecho, hace unas semanas hice un live sobre eso porque también es algo que se repite mucho, que me llega mucho y que también trabajamos en los cursos de cómo la Sí. pareja se tiene que ir abriendo a esta transformación. Ahorita vámonos, André, con unos tips prácticos para empezar en este camino, por si tú estás también como abierta a empezar con el método sintotérmico. Y ya hemos hablado de algunos, pero ¿cuáles serían los primeros 3 pasos para una mujer que quiere dejar los anticonceptivos y empezar este proceso? Como primeros 3 pasos, así que puedan Perfecto. funcionarle. Si yo quiero dejar los anticonceptivos, lo primero que tengo que hacer es informarme. Ujú. ¿Cómo va a ser esta transición en mi propio caso? ¿Cómo eran mis ciclos antes de usar los anticonceptivos? ¿Eran regulares? ¿Eran irregulares? ¿Tenían problemas? ¿No tenían problemas? Eso es importante porque yo tengo que hacer un plan de transición a mi ciclo natural y probablemente voy a necesitar ayuda en este proceso. ¿Qué quiere decir esta ayuda? Hábitos, alimentación, entender de qué se trata. Todo esto es un proceso que ojalá hacerlo de forma cuidada. De hecho, yo Sí. tengo un curso que se llama Chao Anticonceptivos donde doy estas herramientas Ujú. que pueden ser de mucha utilidad. Eso es lo primero. Lo segundo, ya tengo que ver esta transición a la anticoncepción natural, cómo la voy a hacer. Entonces, ahí tengo que definir justamente lo que estábamos conversando, cuánto quiero prevenir el embarazo como para ver qué métodos puedo utilizar. Si yo quiero realmente usar el método sintotérmico, entonces definir cuál puede ser la mejor forma de hacerlo. Yo sí prefiero tener toda la información organizada y saber que estoy aprendiendo de buena manera. Yo fui de las que aprendí por aquí picando información de aquí a allá, me confundí Claro. horrible, no entendía nada, no sabía de qué se Imagínate, trataba. hoy en día toda una experta, bueno. Total. También tuve mucho miedo porque la información también me parecía contradictoria, porque Sí. hay muchas formas de ver el flujo y yo no entendía. Entonces Y yo puede ser sí prefiero similar hacerlo. los Sí, tipos de flujo, pues ya todavía cuando no sabes bien puede ser similar, ya cuando lo manejas a la perfección ya sí se sabe con claridad. exacto. Entonces el segundo paso sería inscribirme a un curso, Ujú. ver qué efectividad quiero y de acuerdo a eso definir cuál puede ser la mejor forma de yo aprender, si autodidacta o con un grupo que me esté ahí marcando más el paso o Compartiendo experiencias con otras, por ejemplo, con el exacto, grupo, sí, entiendo un montón de cosas que a ellas les pasa o no, que a mí también y me sacan de dudas, eso es súper bonito. exacto. O si necesito aparte del grupo también una parte De personalizada, si asesoría, es que sí. quiero, por ejemplo, atender más de fondo este tema Algo, de sí. salud que de pronto hay allí, o si es que quiero también la máxima eficacia, si tiene que ser Ujú. acompañado o en grupo o con un componente personalizado, pero que sí o sí tenga una resolución de dudas, no estar Sí. sola contra toda la información.
Entonces, eso creo que sería el segundo paso. Primero, definir qué tanta efectividad anticonceptiva estoy buscando y de acuerdo a eso, buscar un curso. Y lo tercero yo creo que es la mentalidad. O sea, de hecho eso lo trabajo muchísimo en mis cursos. O sea, yo no puedo encarnar la versión de una mujer cíclica empoderada que sabe cuándo está fértil y cuándo no, que sabe cuándo está ovulando, que sabe cuándo son sus fases, si sigo pensando como mi versión anterior, que está muerta de susto de dejar los anticonceptivos, que cree que en cualquier momento se puede embarazar, que está totalmente desconectada de su cuerpo. O sea, yo tengo que empezar a alojar pensamientos de que estoy en proceso de convertirme en esa otra nueva persona. No puedo estar congelada y muerta de susto pretendiendo que así voy a ser Sí, no. una mujer cíclica empoderada. O sea, Sí, no va a pasar. Así sea al principio ignorar todo y decir sí soy, y me lo tengo que creer hasta que de verdad funcione y pase. Exacto, porque tu cerebro va a buscar 1000 excusas para decirte, Mafe, esto está mal, estamos en riesgo, te Sí, puedes quedar claro. embarazada, esto va a ser el fin del mundo. Obvio, porque toda la vida nos dijeron que podía ser así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irle diciendo a mi cerebro que no es así. Estamos en el proceso, estoy entendiendo mi ciclo, estoy aprendiendo a reconocerme, estoy acompañada, estoy en las mejores manos, cada día entiendo más mi ciclo. En fin, un montón De afirmaciones Lo y que de tú dijiste, como cambio que se de conectan mentalidad. unas cosas internas que te hacen quitar creencias limitantes que toda la vida te repetiste para crear nuevas cosas en ti. Es muy lindo. Exacto, por eso el trabajo de mentalidad es súper importante dentro de mis cursos. ¿Y qué es lo primero que se hace en realidad? ¿Cómo me visualizo? ¿Cómo veo todo este proceso? Exacto. Es muy Y en grupo poderoso. también lo vamos viendo, porque Sí. en la mitad de los cursos siempre pasa que surgen estos miedos, surgen estas ansiedades de que sí voy a poder, no voy a poder, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, porque estamos seteadas para pensar así. Claro. Entonces la confianza, la mentalidad es algo que se construye, pero que sí o sí tiene que ser fundamental, porque yo no puedo decidir dar este salto de fuego, porque hoy en día es un salto de fuego. Nadie te está diciendo deja los anticonceptivos y entiende tu ciclo. Eso es algo que nadie te va a Total. decir. Nadie. Nadie te va a alentar a hacerlo. Y antes Ojalá el es día de más, mañana creo que sí. te van a decir como Al no, contrario. no. Creo que a mí, por ejemplo, me ha pasado mucho que me dicen no deberías. Y yo sí debería. Como que es un tipo de rebeldía un poco, pero que es una causa justa y noble conmigo misma. Es muy lindo. Exacto, por eso yo digo que es la revolución del ciclo y Sí. todas mis alumnas, yo digo, somos unas rebeldes porque todavía, si bien hoy hay más conocimiento y más ganas de aprender del ciclo y más gente que quiere dejar los Sí. anticonceptivos, que cada vez Como hay un más. despertar colectivo. Exacto. Sigue habiendo una inercia cultural Sí. de que mi familia, mis amigas, mi médico me va a decir que quizás no es lo más seguro, que en cualquier momento te puedes quedar embarazada, que cuidado, que no lo hagas. Entonces tiene que haber una convicción interna, tiene que haber esta rebeldía de creer esta intuición y este llamado interior, obviamente con responsabilidad, buscando una educadora certificada, buscando un curso Sí, bien. sí, que tenga las bases Sí, sólidas. exacto. Si yo lo voy a usar como anticonceptivo, tengo que hacerlo bien. Sí. No lo puedo hacer aquí como picoteando información porque entonces, pues, obvio, te va a fallar porque no es algo que puedas aprender de un día para otro como te inyectas, sí, algo. como un dispositivo que te pusieron y que de un día a otro ya estuviste infértil. No funciona de esa manera. Entonces, eso creo que... Es lo más importante. Exacto. Sí. André, ya para cerrar, ¿qué herramientas o recursos recomiendas? Aplicaciones, de pronto como ese acompañamiento, cursos que nos puedas decir aquí para las que quieren iniciar. En Hacia la Raíz hay 1000 recursos. De hecho, pueden partir con un ebook gratuito que tengo, que es para registrar tu ovulación con un termómetro que ya tienes seguramente en el botiquín de tu Total. propia casa. Si entran Hacia la Raíz a mi Instagram, pueden dejar un mensajito con la palabra ebook y les va a llegar. Y en ese ebook les explico un poquito de qué se trata esto de la ovulación, cómo hacemos para empezar a registrar la temperatura, cómo hacemos para ver si estamos ovulando o no. No es con fines anticonceptivos, pero es para empezar Sí. en este mundo. Entonces me parece chévere como un primer paso. Si ya yo quiero tomar un curso y responsabilizarme un poquito más allá, entonces ahí pues hay toda una opción. Está el curso de anticoncepción natural que tiene varias versiones y también está este curso de Chao Anticonceptivos que es más enfocado en que puedas, dejarlos. claro, dejarlos, entender de qué se trata la transición y tener herramientas para que tu salud pueda estar bien cuidada en ese proceso y también trabajar la mentalidad. La mentalidad, que es creo que el Sí. enemigo más fuerte o el reto más grande al principio, pero ya después Es se vuelve el un reto aliado. más grande, sí. Sí. Necesitamos que se vuelva un aliado.
André, ¿cómo te pueden conocer las personas en Instagram? ¿Cómo te pueden seguir? O la página web de Hacia la Raíz también para que vayan de aquí directo a hacerlo también. Me pueden encontrar en Hacia la Raíz en Instagram y también la página web hacialarraíz.com. Hay un montón de información ahí que ya pueden consultar, que está a disposición y por supuesto si quieren inscribirse a algún curso también. Sí. Ahí está la información de todos los cursos que en este caso de lo que estamos hablando sería anticoncepción natural y el de dejar los anticonceptivos. Yo aquí quiero decir unas frases que la verdad me dieron mucha calma y paz cuando empecé y todavía viéndolas como que a veces recuerdo que por qué estoy aquí, por qué lo empecé a hacer y es que mi ciclo no es mi enemigo, antes es un aliado como lo que estábamos diciendo y mi cuerpo no es un misterio y hay que conocerlo porque ese puede ser el acto de amor propio más grande y más poderoso que podemos literal hacer en esta vida porque de ahí en adelante es donde se desencadena toda nuestra personalidad, la actitud, cómo vamos a ver la vida, las perspectivas, las situaciones, absolutamente todo. Nuestro ciclo también no es algo que hay que controlar, es un lenguaje que tenemos que aprender a escuchar. André, muchas gracias por ser luz en este proceso, porque de verdad como que fue un antes y un después. Yo dije, no, no lo voy a hacer sola y necesito encontrar. Y literal llegué a ella de una manera como súper random por otra amiga que tenemos en común. Y hoy en día lo agradezco un montón porque esto ha sido un proceso de muchos temores, de muchos miedos que nos han sí, inculcado desde pequeñas como lo veníamos diciendo, pero sé que mi ciclo de ahora en adelante es mi aliado y voy a trabajar de la mano con él de ahora en adelante pues en mi vida. Así que gracias por acompañarme en esto, que yo creo que fue el antes y el después más grande y sigue inspirando a tantas mujeres y cambiándoles la vida, de verdad. Gracias por esta invitación, me emociona demasiado, sobre todo ver ese antes y ese después, saber que hace un tiempo estábamos con esos nervios de dejar los anticonceptivos, de qué va a pasar, de ese miedo de si me voy a embarazar o no me voy a Sí. embarazar y ver toda la transformación, el cambio, el cuidado y bueno, también habilitar este espacio para que otras mujeres puedan entender de qué se trata todo esto, realmente me parece muy valioso. Así Qué que lindo, muchas André, gracias. no. Hermosas esas palabras de que nuestro ciclo efectivamente no es nuestro enemigo. Tenemos que ir deconstruyendo eso aún más. Nuestro ciclo es un regalo y ojalá muchas mujeres puedan tener el privilegio y la oportunidad de conocerlo. Claro, y que no se queden con la primera información que les dijeron, con la primera creencia de que no, no es bueno. Vayan un poquito más allá, saquen esa mujer rebelde que hay dentro de cada una, porque hoy en día lo primero que les van a decir y lo que les van a decir la mayoría de las personas es que no lo hagan. Entonces, como que si se sienten preparadas, claramente esto no es una camisa de fuerza, empiécenlo a hacer y empiecen a buscar dentro de ustedes, que creo que están muchas respuestas. Gracias, André, otra vez, y bueno, espero les haya gustado mucho este episodio. Gracias.